¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy les traigo un pequeño informe sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico, un sistema que se implementó en la República Argentina a partir del año 2011, que permite que los usuarios cuenten con una tarjeta inteligente, para abonar los viajes, sus traslados en transporte público, sean colectivos, subtes, trenes, inclusive hace un par de años nomás, las lanchas de Tigre, que se encuentren adheridas a esta red, claro. También se utiliza en las líneas de colectivos de las ciudades de Junín, Mar del Plata, Villa Gesell, en lo que es conocido como el Partido de la Costa, Pinamar, Necochea, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, Santa Fe, San Salvador de Jujuy y San Juan y Mendoza, entre otras provincias, e inclusive, bueno, muchas localidades también. La tarjeta SUBE es similar a otras soluciones implementadas en otras grandes ciudades del mundo, digamos. Esto no es un invento argentino. De hecho, en nuestro país se ha implementado con mucha demora. Lo importante es que se implementó. Vamos a hacer próximamente, les prometo que vamos a hacer un video sobre los sistemas de pago en otras ciudades del mundo. Vamos a armar un videito al respecto y vamos a charlar un poco sobre el tema. Bueno, podemos decir también que es el único método de pago válido para todos los servicios de transporte público de la ciudad. Esto a partir del 2016. Se fueron incorporando en distintas fechas las otras localidades. Bien, la distribución de las tarjetas al principio era gratuita. Solamente se debía completar un formulario, presentar un documento para validar la identidad del que la solicitaba. Bueno, hubo una gran campaña de promoción y difusión en los medios, en todos los medios, radio, televisión, internet. Había stands en todos lados. De hecho, se llegó a mostrar una especie de prototipo en Tecnópolis para explicarle a la población su funcionamiento, ¿no? Y los medios de pago estaban, algunos todavía se aceptaban monedas en algunas localidades. Teníamos tarjetas de cartón, por ejemplo, en el subte o en el ferrocarril. Se metía, se leía, se marcaba y se compraba con viajes que uno ya pagaba de antemano, digamos. Se arruinaba el cartoncito y bueno, uno tenía que ir a hacer el reclamo. Teníamos los boletos estudiantiles, las credenciales. Había un poco de todo. Había empresas, por ejemplo Monedero, una marca que funcionaba bastante en el subte, recuerdo también. Bueno, la cuestión es que esta tarjeta vino para unificar todos estos medios de pagos, facilitar el trabajo de quien cobraba más de una vez, ¿no? Por ejemplo en el colectivo, facilitarle el trabajo al colectivero, al chofer, y que se concentre en manejar, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, también trajo consigo un trabajo enorme de todas las empresas de transporte para poder implementar este servicio. Esto requería mucho equipo, capacitación, personal, toda una red unificada. Era algo que venía en cierto modo a revolucionar también el transporte y la forma de pago, porque también fue evolucionando de lo que comenzó siendo a lo que es hoy día el sistema SUBE. Bien, el gobierno nacional estableció como fecha de vencimiento de la implementación el 30 de noviembre de 2011. Todas las unidades de transporte de pasajeros, sean urbanos o suburbanos, debían tener disponible y funcionando los validadores para ser utilizados con la tarjeta SUBE. También dispuso que a partir de esa fecha se aplicaría la resolución 811 de la CNRT, en cuyo artículo primero menciona todos los medios de transporte público de pasajeros, sean automotor o ferroviario, superficie o subterráneo, nacional, provincial o municipal, donde debiera encontrarse el sistema SUBE operativo. En caso de no estar en funcionamiento al momento de querer abonar con dicho medio de pago, las empresas deberán prestar el servicio de transporte solicitado sin costo alguno. Esto es porque cuando se implementó, la idea era que funcione en todos los medios de transporte de pasajeros, por una cuestión también para manejar los subsidios. Los subsidios antes, la implementación de este sistema, se daban directamente a las empresas de transporte de todos los medios. Recordemos que era muy difícil comprobar realmente si realmente se estaba transportando esa cantidad de gente que nos decían las empresas de transporte. Entonces, en base a esa cantidad es que se hacía el pago de los subsidios. De este modo, lo que se empezó a hacer era querer subsidiar al pasajero o al usuario y no a las empresas. Entonces, si no se implementaba este sistema en las unidades, por ejemplo, de los colectivos, si alguien se subía y el lector de SUBE no funcionaba, la persona, el usuario, el pasajero tendría que pasar sin pagar. ¿Qué pasa? Obviamente, o lo instalás o no tenés subsidios y por ende prácticamente no vas a poder operar. Y si vos sacás una unidad que hasta ese momento tenía solamente un método de pago, bueno,
y vas a tener que dejar pasar a la gente gratis. Obviamente, una unidad que el sistema SUBE no funciona, no va a salir a servicio, es la realidad. Pero bueno, en ese momento seguían conviviendo también un par de sistemas de pago en simultáneo, ¿no? Estamos hablando, hasta que quedó únicamente la tarjeta SUBE. Bueno, vayamos al 2012, por esos días. El ministro de Transporte era Florencio Randazzo, quien aplicó este sistema, y el secretario de Transporte de la Nación era Juan Pablo Schiavi. La idea era subsidiar a las personas y no a las empresas, y que era para saber también a ciencia cierta quién es el que verdaderamente requiere tener un subsidio, sea total o parcial, de lo que cuesta el boleto de colectivo, tren o subte. También la idea era permitir identificar a muchos ciudadanos que tienen que tomar 3 medios de transporte, por ejemplo, para llegar al trabajo, para que puedan integrar todos esos viajes pagando una tarifa o un tramo único. Eran varias de las ideas que había hasta ese momento. Bueno, en parte también tratando de defender la implementación de la misma. Para los que lo recuerden, la carga se hacía en kioscos, quinielas, casas, agencias de quinielas, digamos, que tenían hasta en ese momento solicitaban implementar el lector de SUBE con el sistema incorporado para poder cargar los saldos. También después se fueron agregando cajeros automáticos, home banking, pago mis cuentas, mercado pago, todo pago, billeteras virtuales como Wallah al día de hoy, porque evidentemente ya era tan masivo la implementación de esta tarjeta que correspondía facilitar cada vez más su carga, ¿no? Y conocer sus saldos. De hecho, los celulares luego comenzaron a implementar sistema NFC, que es para lectura de tarjetas, por ejemplo, de chips. También salieron aplicaciones para celulares para cargar directamente de esta forma y acreditar también en el momento, porque es una tarjeta offline. Digamos, la funcionalidad de la tarjeta es offline. Luego de la carga de saldo se debe pasar la información de la recarga a través de terminales ubicadas, bueno, como decíamos antes, en estaciones ferroviarias, estaciones de metrobús, en bancos, comercios, etc. Luego salieron algunos beneficios. De hecho, el nombre del programa que sacó el gobierno nacional se llamaba Su Beneficio. Este programa estuvo orientado a los usuarios de la tarjeta SUBE, quienes con la sola presentación de su tarjeta podrían obtener descuentos y beneficios en la compra de bienes y servicios en locales de todo el país. El programa estuvo vigente a partir de 2015, en la primera etapa con rubros comerciales involucrados como hoteles, restaurantes, bares, peluquerías, jugueterías, ferreterías, heladerías, gimnasios, cines, teatros, farmacias, librerías, etc. A fines de 2015 ya el sistema contaba con 8 millones de usuarios que se beneficiaban de esta política, aportando mayor alcance y masividad a los programas de incentivo al consumo. También tenemos SUBE Digital. En diciembre de 2019, recordemos antes de la pandemia, se presentó una versión digital de la tarjeta SUBE. Esta versión nos iba a permitir pagar el transporte público utilizando un celular compatible con tecnología NFC, esto es lo que hablábamos antes, aún sin contar con datos móviles en el celular. Esta aplicación posibilitaría a los usuarios viajar sin llevar consigo una tarjeta física, es decir, solo con el celular. Al momento de la presentación se estimó que el lanzamiento se realizaría entre 5 y 7 meses después. Evidentemente quedó demorado todo esto por la pandemia. Quizás este año haya novedades. Este año 2021 me refiero. Bien, alrededor de todo este sistema hubo muchas críticas de diversos sectores. Hay una fundación que se llama Fundación Vía Libre, radicada en la ciudad de Córdoba. En aquel momento, por estos años, 2011 y 2012, argumentaban que este sistema invadía la privacidad y que se vulneraba el derecho a la intimidad de los ciudadanos. También tenemos reclamos por parte de algunos sectores políticos, por ejemplo el Partido Liberal Libertario. En su momento habían lanzado una iniciativa para que los usuarios intercambien sus tarjetas SUBE para que no se sepan sus movimientos. Recomendaban intercambiarlas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, para que el Estado no supiera los movimientos de las personas. También tenemos al grupo activista Anonymous, que se manifestó en contra y afirmó haber vulnerado en aquel entonces servidores del sistema, develando rutas, recargas y los horarios de los pasajeros, aunque comentaban en aquel entonces que no iban a mostrar los nombres de las personas. Todo lo levantaron muchos medios. Inclusive se llegó a publicar imágenes en Facebook, las cuales más tarde fueron removidas de la red.
Bien, estas críticas, digamos, al sistema, al día de hoy prácticamente no se escucha ninguna voz que se alce en contra. De hecho, el sistema ha servido muchísimo para subsidiar a la población con la llamada tarifa social. Sabido es que esto se implementó en todo el mundo hace muchos años, que continúa plenamente vigente y en desarrollo, y que esto el día de mañana inclusive puede ser hasta reemplazado por tarjetas de débito, de crédito o cualquier sistema similar con el celular. De hecho, esto es lo que hablábamos recién. Había ya propuestas en nuestro país para implementar otro desarrollo o una innovación más. No podemos querer seguir pagando los viajes en transporte con monedas. También hay que pensar hoy día en tiempos de pandemia qué es mejor, si andar llevando monedas o billetes para pagar el transporte público o pagarlo desde la comodidad de nuestras casas por medio de un celular. ¿En qué situación nos encontraríamos hoy día si hubiésemos seguido pagando con monedas o pagando con billetes? Entonces me parece que con una buena protección de datos y controles, como todo, este sistema vino para quedarse. Esto va de la mano también del pago de los impuestos, del pago de las tarjetas, del pago de todo lo que uno puede hacer sin necesidad de manejar el dinero en efectivo, por una cuestión también de seguridad. Y bueno, gente, esto es todo por el momento. Como siempre, todo este tipo de cuestiones arman mucho debate. Si uno más lo piensa, más debate se puede armar. Así que me gustaría que participen en los comentarios o en las redes sociales. Y vamos a ir metiéndole, como ya les prometí, a todo este tipo de cuestiones relacionadas al transporte. La verdad que hay muchísimo para hablar. Y bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.